Hola, mi nombre es Aliani Ordaz y en esta oportunidad voy a hablarles sobre las características de los instrumentos de medición. Para ello, lo primero que vamos a hacer es definir medición, que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud se desea estudiar para determinar la cantidad de veces que el patrón está contenido dentro de esa magnitud. Tenemos dos aspectos fundamentales dentro de la medición, que son la validez y la confiabilidad. La validez es el alcance en el cual nuestras medidas corresponden a los conceptos que ellas están tratando de reflejar. Tenemos tres tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. Con la validez de contenido podemos determinar en qué grado una medida representa a cada elemento del constructo. Este tipo de validez también es llamado de lógica o racional. Con la validez de criterio podemos medir el grado en el que el test se correlaciona con varias variables ajenas al mismo. Pueden ser variables internas, externas, de concurrencia o predictivas. Las de concurrencia son aquellas que utilizamos cuando aplicamos algún criterio que esté disponible en el momento, y las predictivas cuando tratamos de predecir alguna conducta futura de un individuo. Con las variables de constructo podemos determinar el grado en que el instrumento de medida cumple con la hipótesis, es decir, el grado en el que le da respuesta a la hipótesis planteada. En esta lámina tenemos una fórmula para determinar el índice de validez de contenido. También podemos observar una manera de calcular el coeficiente de validez y por último tenemos algunas características que están relacionadas a la validez de constructo. A continuación, mi compañera Miriam Parra les va a hablar un poco sobre lo que corresponde a la confiabilidad. Hola, les habla Miriam Parra para continuar con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es el de procesos de medición y todas aquellas variables asociadas a este tema. Pasaremos a hablar del concepto de confiabilidad. La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y de consistencia de los resultados obtenidos al aplicar un instrumento por segunda vez en condiciones tan parecidas como sea posible. En primer lugar tenemos el método del test-retest, que consiste en aplicar varias veces el mismo cuestionario a las mismas personas en un espacio de tiempo breve entre una y otra aplicación, para así comprobar el correcto funcionamiento del cuestionario como instrumento de recolección de información. Con este método, el coeficiente de fiabilidad se calcula pasando el mismo test dos veces a los mismos sujetos. Se puede hacer inmediatamente o se puede dejar un intervalo de tiempo entre test y retest. Luego se calcula la correlación de Pearson entre las puntuaciones de ambas aplicaciones. El resultado que se obtiene será el coeficiente de fiabilidad. En segundo lugar tenemos el método de formas paralelas. Este procedimiento es el que se deriva naturalmente del modelo. Requiere que se utilicen dos pruebas o instrumentos paralelos. Esto es, que midan lo mismo de forma diferente. Por ejemplo, dos tests que con diferentes preguntas midan un determinado rasgo. Luego se comparan los dos tests, calculando el coeficiente de correlación de Pearson. Luego esta correlación será, como ya hablamos en el apartado anterior, el coeficiente de fiabilidad. Como cuarto método tenemos el alfa de Cronbach. El coeficiente alfa es un indicador de la fiabilidad del test basado en su grado de consistencia interna. Indica el grado en que los ítems de un test covarían y sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Como quinto método tenemos el coeficiente de Cantor-Richardson, que es un indicador de la fidelidad o consistencia interna. Los métodos basados en la división en dos porciones da desventaja de ser relacionado con las opciones de la partición. Conder y Richardson desarrollaron un procedimiento basado en los resultados obtenidos con cada ítem. De hecho, hay muchas maneras de precisar otra vez los ítems reactivos en dos grupos, que pueden conducir a las estimaciones diferentes de la consistencia interna. A continuación tienen la fórmula de este método.